María Moreno, ella es Sandra Tejado, y somos estudiantes de sexto, así que ya casi ex estudiantes de medicina, y eso, experiencia dando clase en medicina, ninguna, pero recibiéndola bastante, que ya son 6 años. Entonces, pues eso, pues un poco nuestro punto de vista y todo lo que hemos visto a lo largo de estos años. Y nos dijeron eso, que hiciéramos un poco, que explicásemos lo que nosotras creíamos que debía tener qué características tiene que tener una clase teórica. Y bueno, podríamos hablar mucho, pero así complicado, entonces hemos elegido simplemente decir 4 conceptos. Y el primero de nuestros 4 conceptos es que seguramente 4 conceptos sean suficientes, que en una clase teórica pues tampoco hace falta decir todo lo que se sabe sobre el tema, sino lo que es más importante para los alumnos. Porque siempre se dice eso de que en los años de la carrera se intenta formar a un médico general, pero eso luego no es cierto, porque la verdad es que nos encontramos con clases súper profundas en las que te pierdes y no sabes qué es lo importante y qué no lo es. Y las características de la información que nosotros, precisamente para evitar eso, para evitar que nos perdiésemos, las características que creemos más importantes de la información es que sea suficiente para entender el contenido, que sea ajustada, que no se repita de una clase a otra ni de un año a otro, y que sea esquematizada, que para mí, personalmente, porque igual me cuesta más, pues es lo más importante, porque nosotros nos encontramos que no sabemos nada y llegamos a clase, a una nueva asignatura, y con un montón de contenido que tenemos ahí metido como en cajas y no tenemos una estantería donde irlo colocando. Y nos hace falta eso, un poquito de formar eso para que luego nosotros lo podamos asimilar. Porque si no, corremos el riesgo de que todo lo importante se diluya aquí en la boscosidad y no sepamos lo que es importante. Que nosotros no seamos capaces de distinguir lo que es importante. El siguiente concepto es que una clase tiene que ser útil. Creemos que tiene que ser útil. O sea, tenemos que salir de allí teniendo la sensación de que sabemos algo sobre ese tema. De que luego lo tendré que estudiar, pero jolín, salgo y sé. Yo iba a poner aquí un ejemplo de unas clases muy buenas del hígado, pero es que está castellano y ahora me da un poco más de vergüenza. Pues eso, que para nosotros que una clase sea útil es lo más importante. Porque nosotros en primero y en segundo vamos a clase sin tener muy claro por qué vamos. Vamos porque siempre hemos ido a clase. Pero a partir de tercero, por una parte porque ya nos planteamos si tenemos que ir a clase o no, si no estamos mejor haciendo otras cosas, pero porque además, o sea, se nos plantea el objetivo de que por qué vamos a clase. Y empezamos a hacer prácticas y vemos pacientes y nos damos cuenta de que vamos a clase porque queremos ser médicos. Hemos elegido ser médicos y vamos a clase porque es nuestra elección. Decidimos ir allí. ¿Y por qué? Porque queremos mejorar nuestra competencia clínica. Y vamos, o sea, lo que ha dicho antes Lagares es que toda la información está disponible. Ahora mismo nosotros, pues, con el acceso a la biblioteca, es que tenemos todo lo que queramos desde nuestra casa. Y vamos a clase porque confiamos en que un profesor nos indique qué es lo más importante, nos explique lo que es más complejo, que de otra manera tal vez no lo podamos hacer si no hay alguien haciéndonos gestos o lo que sea para explicárnoslo, y que nos oriente en qué es aquello que debemos profundizar. No hace falta que nos lo den en esa clase, sino que nos orienten en qué tenemos que estudiar más. Que luego tendremos que estudiar, está claro, pero que nos diga qué es lo más importante. Y luego aquí una crítica directa, tal cual, y es que muchas veces tenemos la opinión de que muchas veces en una clase se prioriza mucho, bueno, no tanto en la clase, sino que sabemos ya por experiencia que se prioriza lo que es fácil de evaluar de lo que es importante. Y esto es porque, o sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, que son los TNMs, la clasificación de los tumores. Que sí, que es muy fácil de evaluar, que es súper sencillo decir, bien, pues si se sabe la T, 2 puntos, si se sabe la N, 2 puntos, y si se sabe la M, otros 2 puntos. Pero eso no es importante y es carne de chuletas. Yo vamos, eso opino. Y yo por mi parte, y que todo esto pues realmente no sabemos cómo se hace, o sea, yo no pretendo decir cómo se hace porque no tengo ni idea. Pero sí me parece interesante, algo que se me ocurre, es que a la hora de preparar un temario, tanto de preparar un temario, de elegir qué es lo que se va a comentar en todas las clases,
como a la hora de preparar cada clase, pues a mí me encantaría que mis profesores se planteasen la pregunta de que qué es lo que debo saber sobre ese tema, o qué es lo que no puedo no saber sobre ese tema. Porque a veces nos encontramos con que llegamos a esto y hay muchas cosas que no sabemos. O sea, que resulta que, no sé, ahora no nos me ocurre, pero hay ejemplos muy sencillos que te encuentras por la calle y no sabes qué hacer al respecto. Y te da un poco de vergüenza también. Pero eso que nada más. que nada más. Bueno, y siguiendo con los conceptos que queríamos comentar, el tercer concepto que queremos decir es que la clase debe ser sencilla. Nos hemos encontrado siempre con que cuando más complicada es la clase, muchas veces más difícil es de seguir y menos cosas nos quedan claras. Cuanto más contenidos tengan, cuanto más rocambolesca sea, con un estudio que ha demostrado que azatioprina versus metotrexate en este grupo de población, eso es que al final nos hace que no nos quedemos claros los conceptos que son fundamentales. Entonces, creemos que cuanto más sencilla sea, con unos conceptos claros, estructurada, dinámica y también promoviendo un poco la participación, porque hacer una clase sencilla significa que también podemos participar nosotros más. Si es una clase mucho más compleja, nos vamos a perder. Pero hay cosas sencillas que sí que podemos manejar, que estamos familiarizados con ellas y en las que podemos intervenir un poco. Y eso nos facilita mucho que nos vayamos de clase, como decía Julia, pensando, jo, hoy sé un poquito más de medicina, esta clase me ha servido para algo. Y eso es lo que nos incentiva a nosotros a volver al día siguiente a clase y a ir a la siguiente. Entonces, creemos que debe ser sencilla y luego esa información puede estar complementada con otra información en forma de seminarios, de clases prácticas o de visionado de vídeos. Y en este punto hay un aspecto que vemos que es como algo que sería muy útil. Hacemos exámenes en medicina, porrón de exámenes, pero nunca vemos esos exámenes después. No, sabemos nuestra nota, pero no sabemos en qué hemos fallado, no sabemos en qué hemos acertado, no sabemos por qué era esa pregunta, por qué no era. Entonces, creemos que una cosa que sería muy buena y con la que aprenderíamos mucho sería con una clase extra de corrección de ese examen. Y sabemos que sería mucho más trabajoso porque significaría que no se pueden repetir preguntas, o no se pueden sacar las preguntas del mismo banco de exámenes, sino que se tendría hacer preguntas nuevas todos los años. Pero para nosotros, yo creo que sería de una utilidad enorme el ver esas preguntas, en qué he fallado, una vez que yo me he estudiado ese temario, en qué he fallado, en qué he acertado, en qué estoy equivocada y por qué esto es así o no es así. Y ya, por último, el último concepto importante a la hora de dar una clase de medicina creemos que es la capacidad docente. Sabemos que los docentes que nos dan clase de medicina no están formados para ello, no son gente que se ha formado en magisterio ni nada de eso. Por eso creemos que también la vocación debe suplir esa formación y que esa vocación se nos transmite. Muchas veces hay profesores que sin duda saben menos de la materia, saben muchísimo menos que un catedrático que está muy formado y sobre el tema sabe muchísimo. Pero esa vocación y ese querer darnos clase nos hace que aprendamos mucho más, porque nos va a dar una forma más clara y esa actitud que él tenga a la hora de darnos clase a nosotros nos llega siempre. Y luego, un aspecto que sería interesante también a la hora de dar clase sería el evaluar. Y el evaluar puede incluir, como ha dicho el profesor Lagares, evaluación por parte de los alumnos, evaluación por parte de otros profesores que vayan a dar clase, pero el simple hecho también de que el profesor se muestre cercano y durante la misma clase esté abierto a que nosotros manifestemos, pues esto no me ha quedado claro, esto me ha quedado claro, qué preguntas podéis tener, puede servir de evaluación también. No solo hace falta pasar una encuesta, que muchas veces es más perezoso, pero sí el simplemente formarse, el mostrarse cercano y el dar pie a que nosotros hagamos preguntas y eso, creo que es un buen método de evaluación. Y por nuestra parte, no mucho más, porque realmente creemos que pocos conceptos son más conceptos al final. Y esto es un link de una página que ha encontrado Julia, que es de malas diapositivas, porque es sería otro tema para hablar, las diapositivas de medicina. No vamos a clase a que se nos lean diapositivas, porque eso lo sabemos hacer nosotros. Vamos a que se nos expliquen cosas.
y muchas veces hay muchas cosas que mejorar y está muy bien por si lo queréis apuntar y ver cosillas. Y nada, agradeceros la atención, que esperamos que haya sido útil y nada, que nos vemos dentro de poco en el hospital, ya como médicos. Yo soy Julia Moreno, ella es Sandra Tejado, y somos estudiantes de sexto, así que ya casi ex estudiantes de medicina, y eso, experiencia dando clase en medicina, ninguna, pero recibiéndola bastante, que ya son 6 años. Entonces, pues eso, pues un poco nuestro punto de vista y todo lo que hemos visto a lo largo de estos años. Te pierdes y no sabes qué es lo importante y qué no lo es. Y las características de la información que nosotros, precisamente para evitar eso, para evitar que nos perdiésemos, las características que creemos más importantes de la información es que sea suficiente para entender el contenido, que sea ajustada, que no se repita de una clase a otra ni de un año a otro, y que sea esquemática. Y nos dijeron eso, que hiciéramos un poco, que explicásemos lo que nosotras creíamos que debía tener qué características tiene que tener una clase teórica. Y bueno, podríamos hablar mucho, pero así complicado, entonces hemos elegido simplemente decir 4 conceptos. Y el primero de nuestros 4 conceptos es que seguramente 4 conceptos sean suficientes, que en una clase teórica pues tampoco hace falta decir todo lo que se sabe sobre el tema, sino lo que es más importante para los alumnos, porque siempre se dice eso de que en los años de la carrera se intenta formar a un médico general, pero eso luego no es cierto, porque la verdad es que nos encontramos con clases súper profundas en las que